Arranco a grabar. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos por iniciada la clase. Somos 64, así que prácticamente estamos todos. Un pequeño desliz con el horario que puse de la clase, no sé por qué, pero bueno, cuestiones de la tecnología. Hoy vamos a dar la tercera clase de diseño geométrico, ya vamos a empezar a adentrarnos más en la materia. Y empezamos primero hablando un poquito de las normas, de qué es lo que está vigente, cuál es la bibliografía básica que vamos a utilizar. Yo ya les pasé eso. En principio, la que ven a la izquierda de la presentación, donde dice normas de diseño geométrico de carretera, este amarillito, este es el que está vigente. Es del año 80, es bastante antigua. Esto es una actualización de la norma original del año 60, que era la norma del diseño del ingeniero Rule, como dice acá, que el ingeniero Rule era un ingeniero que trabajaba en Vialidad Nacional y hizo un compendio de las normas, sobre todo de la AASHTO, que era la norma en ese momento americana, las tradujo y las adaptó a nuestro país. Y de esa norma se hizo una ampliación en el año 80, lo hicieron esta consultora acá que se llama Cadia Coara Leiderman. Luego, en el año 2010, se actualizó, esta norma se la actualizó en el año 2010, que es con la que nosotros estamos dando clases. Si bien todavía no está en plena vigencia, esta sí se utiliza, pero no está en plena vigencia. Están vigentes esta norma, que para el caso de caminos rurales prácticamente no hay muchas modificaciones. Y lo que tiene esta norma, por supuesto, la que estamos usando, es más moderna, está más actualizada, tiene bibliografía de otros países, así que lo que yo le pasé va a andar muy bien para estudiar la materia. También este libro es un libro base para nosotros. Este es el ingeniero Francisco Sierra, que es un ingeniero actualmente en actividad, que trabajó en la escuela de graduado de caminos de la UBA y trabajó en la UBA también como docente. Hizo la actualización de la norma esta anterior que vimos, fue uno de los ingenieros que tuvo a cargo de su actualización, y hizo esta traducción, este libro, escribió este apunte, que también es muy útil, tiene muchas cosas interesantes y que todavía son actuales, y que hizo también, como ven acá, la traducción del AASHTO, de las últimas AASHTO, digamos, publicadas generales. Después AASHTO fue publicando algunas cuestiones, algunas actualizaciones particulares. Todo el tiempo están publicando actualizaciones, ¿no? Pero bueno, el ingeniero hizo la traducción de la norma AASHTO nueva en el año 97, como dice acá. Parecen años muy atrás, pero las normativas de diseño geométrico cambian así, con esa velocidad. No son cambios muy grandes ni año a año, ¿sí? Siempre tardan algunas décadas en volver a modificarse en forma importante. No sé si alguno, Rol, y alguno me quiere decir si se está escuchando bien, se ve bien, algo me dicen, por favor. Yo no puedo saber eso. Sí, perfecto, Tulio. Perfecto, Okay. perfecto. Gracias. Bien. Entonces, arrancamos y habíamos ya dado algunos conceptos en algún momento. ¿Qué es un camino? Es una franja de la superficie terrestre modificada por el hombre, con características y condiciones adecuadas para la circulación de vehículos, principalmente automotores. Hay que entender que el proyecto de una obra vial, a diferencia de otros proyectos de ingeniería, tiene un desarrollo sobre todo en una dirección, ¿no? En longitud, que es donde se desarrolla más, y es como dice la definición, una franja de terreno que se tiene que adaptar a la forma del terreno, y por eso la topografía y la forma del terreno, el relieve, es tan importante, y todo lo que atraviesa o por donde atraviesa. Habíamos dicho, a diferencia de otras obras de ingeniería que utilizan poca superficie de terreno y a lo mejor se
se desarrollan en otras direcciones, como un edificio hacia en altura, ¿no es cierto?, en vertical. Una presa es más puntual, utiliza relativamente poca porción de terreno. La obra en sí, no digo el embalse, pero sí la obra en sí. Y la ruta es una obra de ingeniería que atraviesa una longitud, mucho terreno, o sea, se apoya en el terreno y atraviesa una gran longitud de este terreno y, por supuesto, muchas características diferentes que tienes que ir sorteando para poder llegar al objetivo. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente con el diseño geométrico es adaptar una franja del camino que se va a llamar zona de camino. El término zona de camino incluye a una franja con un ancho determinado que tiene, según sea la importancia del camino, va a tener diferentes medidas, y dentro de esa franja, de ese ancho, a lo largo de la longitud que está previsto el proyecto, se debe desarrollar todas esas características visibles del camino que constituyen el diseño geométrico. Y las características no visibles del camino, porque cuando hablamos de características visibles quiere decir que hay unas no visibles, si no, no haríamos esa diferenciación. Entonces, en las no visibles son aquellas que están por debajo, ¿sí?, generalmente, que no se ven justamente, y que tienen que ver con la obra, que tienen que ver con el proyecto, que tienen que ver con lo que nosotros definimos como obra básica, pero que no está visibilizado. No es visible a simple vista por el usuario, o sea que eso queda generalmente bajo tierra o en alguna etapa constructiva, como por ejemplo estamos indicando aquí, los saneamientos, los terraplenes, como se ven en el fondo, todas las tareas previas, ¿sí?, a la obra en sí, los paquetes estructurales, como se ve acá, donde se ven diferentes capas, diferentes materiales, suelos, materiales granulares, mezcla asfáltica, alcantarillas, que quedan enterradas, quedan debajo de la superficie, y por lo tanto no tienen visibilización, no se pueden ver, digamos, a simple vista, ya que están tapadas por otra parte de la obra. Y las visibles, entonces, pasan a ser la forma en sí del camino. Como pueden ver acá, las curvas, o sea, el desarrollo, el ancho, la longitud, el ancho de las banquinas, todas las curvaturas, los puentes, los anchos de los puentes, ¿sí? La forma en sí del camino, como se ven esas líneas rojas, es lo que se denomina características visibles. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a diseñar en base a los elementos geométricos, que es lo que nos va a ayudar a darle una forma matemática a esa adaptación que hay que hacer del camino al terreno. Las rampas, ¿sí?, rampa subida, rampa bajada, etc. Entonces, ¿qué es un camino funcionalmente? ¿Para qué lo quiero hacer? Bueno, porque básicamente necesito dar movilidad a las bienes y personas de un lado a otro, de un punto a otro, desde el punto A al punto B, y con una definición un poco más sofisticada, quiere decir, es un medio, dice, destinado a satisfacer anhelos, necesidades de la población en cuanto a comunicación, traslado de bienes y personas, comercialización, relación entre la producción y el consumo, desarrollo, defensa, integración territorial, fomento de zonas productivas y turismo. O sea, el camino tiene que es una herramienta de desarrollo de un país, de un territorio, y la política de Estado, digamos, define cuando habíamos visto en las primeras clases, cuando la estrategia, cuándo hacerlo, dónde hacerlo, cuánto hacer. Eso significa poner, digamos, en práctica esta definición. Profe, tengo una duda. ¿Puede ser que el desarrollo de un país se mida por la cantidad de carreteras, cantidad de vías de tren que tiene? ¿Puede ser algo así? Y es un indicador más del desarrollo de un país. Mirá,
si vos tenés en cuenta de que un país como España, que tiene una superficie casi como la de la provincia de Buenos Aires, un poquito más, tiene una red de carretera como todo nuestro país, de ahí nomás ya partí, o sea, claramente, y estamos hablando de un país que no tiene que es desarrollado, pero no es de los primeros desarrollados del mundo. Hay países muy pequeños con una gran red de carretera y claramente es lo que, digamos, es una muestra o es un indicador en realidad. No es el único, pero es un indicador, porque vos podés tener una gran red de caminos, pero los caminos pueden ser un desastre. Entonces, yo puedo tener una gran red de caminos. Argentina tiene una gran red de caminos, pero muchos de ellos son de terrado, son de tierra, son rurales que no tienen pavimento, no tienen desarrollo, no tienen diseño. Entonces son caminos, si bien está conectado, pero de una muy mala manera. Entonces, no solo es la cantidad de caminos, sino es la calidad del camino. Entonces, no solo la cantidad de kilómetros, sino si hay muchas autopistas, si hay digamos, hay mejora en la calidad de la... ¿Se entiende? O sea, sí es un indicador claramente. Y un poco lo que estamos por ver acá. Entonces, lo que yo le estaba indicando es que el desarrollo económico y social claramente tiene que ver, está relacionado con un sistema de transporte, un sistema de transporte público para personas, para bienes y personas, para bienes, ¿sí? Para poder transportar mercaderías y la producción de un país hacia los puertos o hacia los centros de distribución. Y, por supuesto, este sistema de transporte necesita de una infraestructura vial, que es lo que estábamos hablando, o sea, una buena infraestructura vial, no solamente el trazado de la traza del camino, sino su traza para que las velocidades sean adecuadas a las posibilidades, para que sean en menor costo posible, eh, tanto en combustibles, en lubricantes, en reparaciones, en tiempo de viaje, como en vida, ¿cierto? Por eso la seguridad es parte importante también de esto. Por supuesto, el sistema de transporte también necesitan de vehículos, un parque automotor moderno, actualizado, con bajas emisiones, o sea, hay cosas que hay que trabajar en eso. Y después, como siempre hemos hablado, ¿no? El sistema de transporte o la infraestructura vial no solamente tiene que ver con la construcción en sí, sino con su mantenimiento, su operación y mantenimiento. O sea, cómo se utiliza de la forma más eficiente posible y cómo se logra su mantenimiento para que a lo largo de muchos años pueda servir y operarse con los menores costos posibles. Entonces, esto ya habíamos... sí, escucho. Tengo otra duda en la filmina anterior. Bueno. Ahí dice defensa. ¿Dónde? La parte de arriba, desarrollo, Sí, defensa, integración. claro. ¿Por qué sería Defensa, ¿por defensa? qué defensa? Porque también como estrategia de un país para defenderse de potenciales enemigos externos o internos incluso, o sea, para proyectar y para diagramar su sistema de defensa, o por ejemplo la defensa de las fronteras. El país necesita tener una infraestructura vial que también piense en eso. Por ejemplo, hay un camino que se está desarrollando actualmente a lo largo de la frontera con Paraguay, en Formosa, contra el río Pilcomayo, que es un camino que todavía se está construyendo por etapas y que la idea es justamente que bordee y que sea una zona para poder acceder a la frontera y que las fronteras puedan ser controladas, puedan ser vigiladas. Ustedes ven lo que pasa actualmente en Salta, en todas las zonas de frontera, sobre todo si son fronteras secas, el pase de gente y de mercaderías ilegales es un problema. Y bueno, la forma de poder llegar a acceder a esos lugares es a través de los caminos. O sea, la defensa tiene que ser parte de una estrategia, digamos, de país para poder desarrollar su red vial. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Yo últimamente he leído una noticia que en la Ruta Nacional 40 Sí. hay una Bueno, es un especie ejemplo. Ujú. Sí, te escucho. de pista auxiliar, que digamos,
de pista, puede ser o no. de pista de Pista auxiliar, aterrizaje. como la pista de aterrizaje, sí, en Neuquén. Y sí, sí, seguro, hay sectores de la red que se pueden diseñar para eso, donde, sobre todo donde no hay aeropuertos, donde entonces se pueden utilizar para hacer aterrizajes, digamos, de emergencia, sobre todo de aviones chicos, por supuesto, no va a aterrizar un Boeing, ¿eh? Pero, pero bueno, sí, claro, y la ruta 40, que es una ruta también que va de norte a sur de sur a norte del país, también es una ruta limítrofe, ¿no? Que tiene una de sus funciones es justamente tener acceso a toda la zona límite fronteriza con Chile, ¿no? En su momento fue una ruta estratégica, en el momento que hubo algún conflicto con Chile y cuando fue el conflicto con Malvinas, las rutas que se dirigían hacia la zona de conflicto también fueron importantes y fueron, digamos, rutas que se diseñaron como rutas estratégicas desde el punto de vista de la defensa. De hecho, parte de la bibliografía y las formas en que nosotros diseñamos rutas y analizamos algunos temas que tienen que ver, por ejemplo, con el uso del suelo, con los suelos, etc., mucho salió del cuerpo de ingenieros de Estados Unidos, que fueron uno de los principales investigadores y promovedores digamos, de bibliografía, de productores de investigación, ¿no? Con respecto a estos temas, porque a ellos les interesaba justamente una de las razones por las cuales se comienza con lo que es diseño de pavimentos, es porque los países que permanentemente tienen otra política de defensa o otra estrategia de defensa a nivel mundial, necesitan tener posibilidades de trasladar tropas y equipos por las rutas sin que éstas se deterioren rápidamente, ¿no? Que generalmente son pesados y tienen que trasladarse rápido. O sea, ahí la movilidad, la velocidad y la facilidad de acceso es fundamental. Bueno, avancemos y no vamos a quedar muy atrás. Esto ya lo vieron con Rolly en algún momento, con los componentes de nomenclatura vial, ¿no es cierto?, en una sección típica de camino, que es lo que se desarrolla en lo que es la franja o la zona de camino, ¿no?, que es esa franja de terreno que el Estado adquiere de diferentes maneras para poder desarrollar el camino. Esa zona, dentro de esa franja se tiene que construir todo esto que vemos acá, ¿sí? Que son en sí la obra básica, compuesta por los terraplenes, el alcantarillado, los drenajes, taludes, contrataludes, y los pavimentos, y todo el equipamiento que hace una ruta, como ser los sistemas de defensa, y en este caso hablo de defensa contra accidente, no defensa como estábamos hablando recién, como es el caso del ítem 15, y las señales como parte del equipamiento, se llama, de la ruta, como para completar su funcionamiento. Y acá no se ve, pero también está el señalamiento horizontal o pintura, ¿sí?, que es reflectiva para que se vean de noche y de día, se demarquen los carriles y los ejes, etc. Entonces, esto creo que ya lo vieron con el ingeniero Viaín. Repito rápidamente, esa obra básica está compuesta por los terraplenes, desmontes, desagües, alcantarillas, alambrado, etc. El eje divide al medio de la vía, no necesariamente el eje simétrico. Eso es importante, no es necesario que el eje sea simétrico a la zona de camino, sino eso se va modificando de acuerdo a la necesidad. Siempre se trata de que sea lo más simétrico posible, quizá, y a veces hubo también, digamos, una posibilidad de que se haga hacia un costado. ¿Por qué? Porque entonces se dejaba un lado libre para una segunda calzada cuando se podía duplicar, ¿sí? Entonces, a veces es interesante dejar el eje descentrado, siempre y cuando se pueda acomodar, dentro si uno lo pone descentrado hacia un costado, tiene que lograr poder acomodar todo el resto de la obra básica, sobre todo el tema de desagües, dentro de lo que le queda de espacio. Y siempre que acá no se muestra, pero acá en las zonas aledañas al borde,
¿sí? En los primeros 5 metros, generalmente contra el alambrado, se deja lo que se denomina una zona de servicio. ¿Por qué? Porque ahí van a ir todos los servicios de electricidad, conductos de gas, de agua, acueductos, todo lo que se necesite llevar, se lleva en general dentro de una zona entre el alambrado o el límite de la zona de camino y los 5 metros siguientes de ambos lados. Entonces, cuando uno desplaza el eje hacia un costado, tiene que tener en cuenta que tiene que poder acomodar después todo el resto de la obra básica, ¿sí? No es de solo desplazar para dejar espacio y después que no entre el resto. Bueno, la calzada, que es la superficie destinada a la circulación de los vehículos, en nuestro caso son 2 carriles, uno por sentido de circulación, porque se ya trata de caminos rurales de dos trochas. La banquina, que es la franja adyacente destinada al estacionamiento de vehículos accidentalmente detenidos, es para uso de emergencia y como soporte lateral de los pavimentos, o sea, de las estructuras pavimentadas, los taludes. Ingeniero, ¿Sí? ¿le puedo hacer una pregunta? ¿La banquina es siempre obligatoria? Porque, por ejemplo, en zona de montaña hay rutas donde la banquina es casi inexistente. Bueno, si vos lees el para qué sirve la banquina, yo te diría que sí, que siempre es obligatoria porque hay que tratar de darle a un vehículo que tenga algún problema de no tener que parar sobre la calzada. El problema es que a veces la economía de la obra hace que no se dispongan de banquinas porque se hacen, sobre todo cuando son de montaña, que se hacen cortes muy, muy estrechos o muy justos. Entonces, el ahorro, cuando vos pones banquinas, claramente tenés que empezar a contabilizar un espacio. Creo que acá tengo un botón para eso y estoy haciendo esto, pero bueno, cuando vos pones las banquinas, siempre el ancho, le tenés que sumar, el ancho de la zona disponible tiene que ser este, ¿no es cierto? El que suma 2 más 3 de cada lado, o el que es 5, que se llama ancho de coronamiento. Entonces, obviamente, si en lugar de ser 5 es el ítem 5 es el ítem este que está acá en el medio, o sea, solo el ancho de calzada, y yo tengo que cortar una montaña en este ancho, el volumen que me ahorro es importante. Bueno, hay caminos que son de muy bajo costo, que son quizás de penetración, se llaman, que son solamente para llevar vehículos, a veces hasta en un solo carril, de un solo sentido. Pero sí, son obligatorias. Es una estructura, es parte del diseño y parte de la estructura y parte de un buen diseño, tener lo que se llama una buena zona de despeje lateral, que ya lo vamos a ver esto en detalle, justamente para tratar de lograr que los vehículos, hacer esos caminos que se llaman indulgentes, como lo dijimos en un principio, en las clases anteriores, donde yo le doy la oportunidad al usuario de que si tiene algún problema, tenga a dónde, digamos, de alguna manera poder realizar maniobras de regreso a la calzada o una maniobra de frenaje de emergencia y no tener que condenarlo a que si se sale de la ruta por alguna razón, el tipo se tenga que pegar contra una pared y indefectiblemente se mate. Entonces, eso no es un camino indulgente, claramente. Es un camino castigador, donde si yo cometo un error me castiga el camino. O si se me produce un accidente se me atraviesa algo en el camino y yo hago una maniobra, o se me revienta una cubierta, que no es necesariamente una mala maniobra. Pues eso sí puede ser catalogado como un accidente. Entonces sí, las banquinas hay que tratar de hacerlas siempre. Los taludes, importante en este caso, ¿por qué? Porque los taludes también son zonas donde tengo que lograr que el vehículo haga una recuperación y no tenga que necesariamente, una vez que lo pisa, volcarse, por ejemplo. Entonces los taludes es importante que se tenga, no sé, ¿para dónde va? Acá, ahí está el botón, para eso lo hice. Estos taludes es importante, después vamos a ver qué medidas tiene que tener, cómo hay que construirlos, como para que realmente también, si el vehículo sale de la calzada, sale de esta zona, tenga la posibilidad de recuperarse en el talud o de realizar una maniobra de frenado sin necesidad de tener que tumbar. Entonces, el coronamiento, bueno, comprende la calzada de la banquina, como habíamos visto, el contratalud, que es esta parte, ¿sí? Que es también, hay que diseñarla y hay que lograr que tenga
determinadas, esto tiene más que ver ya con la posibilidad del material que compone el suelo, el terreno en este sector, que es el que me va a dar la posibilidad de darle una pendiente a esto. Si los suelos son muy inestables, estas pendientes no pueden ser tan empinadas y tendrán que ser más suaves, y si los suelos son más estables, como el caso de las rocas, se pueden hacer cortes más verticales y entonces ahorrar. ¿Y eso qué significa? Significa ahorro de trabajo, y al ahorrar trabajo ahorro plata. Entonces un camino, esta plata que yo a lo mejor tengo que destinar a hacer un talud, digamos que puedo a mejorarlo, hacer un talud más vertical para cortar menos y retirar menos material, yo lo puedo utilizar para hacer, a lo mejor mejorar la calidad de la calzada o hacer una calzada un poco más ancha, o sea, puedo destinarla a otra parte de la obra y no necesariamente gastarla en hacer un talud muy lindo, empinado y que me resulte cómodo y visualmente, digamos, compatible con el paisaje, pero en la realidad es que me está haciendo gastar plata que no la necesito gastar. Por eso es importante que con ratalud, hasta dónde lo puedo cortar. Siempre voy a intentar cortarlo lo más verticalmente posible que me dé el tipo de suelo. Y la zona de camino finalmente, que es el ítem 7, ahí si después lo ven, van a ver que abarca todo el ancho completo entre los límites de la franja que ha sido adquirida por el ente estatal que está por construir el camino. En el caso de caminos rurales, generalmente ronda entre 70 metros y entre 50, perdón, y 100 metros en caminos típicos. Ya con autopistas se va a 120 o 150, depende. ¿Por qué es más ancho? Porque se estima, primero hay más carriles y generalmente las autopistas terminan ensanchándose en varias etapas después. En caso de calles urbanas, por ejemplo, ustedes ven que los frentistas, o sea, los límites municipales, generalmente en la zona, por ejemplo, acá de Resistencia, que es una ciudad un poco más moderna, tienen 20 metros en general, o 50 metros en las avenidas. Corrientes, que por ahí son ciudades más antiguas, tienen menos zonas de camino, digamos, disponibles para la calle, por una cuestión de la antigüedad de la ciudad. Pero bueno, eso es tanto en la parte urbana como en la parte rural, la franja disponible o el derecho de vía o zona de camino, depende, o sea, hay diferentes formas de llamarlo, es lo que finalmente es el espacio público donde se construye. Pero el espacio público, en el caso de un camino, no quiere decir que es como la plaza, donde uno puede ir y sentarse a tomar mate en el medio del camino, sino que es un espacio público o comprado por el Estado para hacer una obra de infraestructura, que es otra cosa. Bueno. Los alambrados son digamos, con lo cual se materializa el límite, pueden ser de distintas formas, los alambrados depende del uso, depende lo que está en realidad del otro lado, del lado de adentro, no del lado del camino, sino ¿por qué? Porque no es lo mismo hacer un alambrado para vaca que un alambrado para oveja, o cosas así, ¿se entiende? O sea, son alambrados, hay diferentes formatos de alambrado, diferente cantidad de hilos, si tiene púa, si no tiene púa. Bueno, vamos a ir viendo eso después a lo largo cuando veamos planos tipos o cosas típicas que se construyen, que se hacen, vamos a ir viéndolo con más detalle. No ahondo mucho en esto porque ustedes ya lo vieron a esto, así que un repaso. El terraplén, desmonte, ya saben lo que es, la cuneta es un canal de desagüe básicamente. Subdrenajes pueden ser elementos que son utilizados para cuando una cuneta a cielo abierto no se puede colocar, entonces se hace algún elemento que capte el agua, sobre todo cuando son aguas subterráneas, que lo capte para que el agua no llegue a superficie o no llegue a la zona cerca de los pavimentos, que es donde no quiero que el agua se me meta. Y cuneta de guardia, esos son estas cunetitas que están acá, que generalmente es para que el agua que, en estos casos donde hay un corte de talud muy profundo, como en este caso, el agua que viene por acá arriba es captada por la cuneta y es llevada longitudinalmente a otro punto de descarga y lo saco a algún curso o algún lugar donde pueda descargar lo que se llama cuerpo receptor del agua, ¿no? Eso se llama cuneta de guardia, que no es lo mismo que la cuneta lateral típica como la que figura acá. Bueno,
Estructura de pavimento, elementos de seguridad, son barandas flexibles o rígidas o diferentes elementos de seguridad que vayamos viendo. El señalamiento, todo lo que es carteles, pueden ser, actualmente también se usan los carteles inteligentes, que son esos de mensajería variable, como hay en el puente acá Chaco Corrientes, señales luminosas, semáforos, delineadores, pinturas, señalamiento horizontal, y algunas otras definiciones como, que quería darle, como por ejemplo de la obra básica, base de asiento, que es la superficie del terreno natural compactado previo al retiro de la capa de suelo orgánico si existiera. ¿Qué es eso? Es, la base de asiento es, por ejemplo, este terraplén se apoya acá, en esta línea de puntos. Bueno, la base de asiento es esa línea de puntos una vez que se retira todo lo que es material orgánico y se compacta, y entonces sobre esa base se pone el terraplén. A eso le llamamos base de asiento generalmente. Son términos que vamos a ir utilizando, que ustedes lo van a ir escuchando seguido a nosotros. La subrasante, que es la superficie en que apoya la estructura del pavimento, es la que está inmediatamente debajo, ¿sí? Es del suelo natural o el suelo aportado en el terraplén, ya sea roca o suelo, lo que sea, pero no es pavimento, sino que es lo que está inmediatamente debajo del pavimento, eso se llama subrasante. Y el gálibo, que es la forma transversal de la ruta, que es conformada por la pendiente transversal de la calzada, necesaria para drenar el agua de lluvia y favorecer la limpieza de la calzada. Entonces, las etapas para concretar un camino, digamos, en principio tiene que ver con satisfacer una demanda creciente, ¿no es cierto?, de necesidad de comunicarse. Eso puede haber nuevos caminos o mejoras de caminos existentes. En general hoy, en muchos lugares ya se están haciendo, por ejemplo, existía un camino de tierra previamente, que ya está trazado, que generalmente lo que se hace es se mejora su forma, sus características visibles, y se lo convierte en una estructura ya de tipo superior, muchas veces ya sobre un pavimento, un camino preexistente de tierra. Eso es lo que habitualmente más se está realizando, porque ya la red enterrada existe desde hace muchos años, y lo que se busca es no hacer un camino nuevo, sino tratar de pavimentar los que ya están existentes. Por supuesto responde a como dice ahí, una política pública vial, una cuestión tenemos que ver en principio, una vez que hay que satisfacer una demanda, y una segunda etapa que es la planificación, el presupuesto y la financiación, o sea, cómo vamos a hacer camino, con qué lo vamos a financiar, con qué lo vamos a pagar. Qué sé yo, hoy por ejemplo, como ustedes saben que la deuda externa es un problema, uno tiene que buscar dónde sacar la plata para hacer un camino, ya sea fondos del tesoro, o sea, fondos propios, o fondos externos que se buscan para poder financiar una obra. Ahí se ven cuáles son las alternativas, los costos, los beneficios, se analizan distintas posibilidades, distintas variantes. Estas son las estrategias. Y se pasa a la etapa de proyecto, que es la que nosotros finalmente es donde intervenimos. En ese proyecto hay un proceso donde intervienen distintos tipos de profesionales, ingenieros hidráulicos, especialistas en geotécnicos, especialistas en materiales, etc. Hay ambientalistas, hay muchos rubros que pueden participar de la primera etapa de un proyecto. Después viene una etapa donde hay que relevar el terreno para ver la forma que tiene ese terreno, para poder después hacer justamente lo que tenemos que hacer, que es el diseño y darle la forma final a nuestro camino. La elaboración de un proyecto ejecutivo, ¿sí?, donde finalmente esa forma se va a traducir en planos y en documentación técnica que nos va a decir cómo hacerlo, el camino, y dar todos los datos y las medidas, dimensiones, materiales, especificaciones técnicas, etc. Y finalmente los pliegos licitatorios, que una vez que se termina un proyecto, hay que hacer un pliego donde realmente es un documento donde legalmente se arma el proceso licitatorio, donde después se hace una contratación para que un tercero ejecute la obra, ¿sí?, y nos entregue la obra ya operativa. Y luego la construcción, que es la última etapa, ¿sí?, una vez que se hace la licitación,
el proceso constructivo. Y por último, la operación y mantenimiento, que es donde intervienen generalmente las reparticiones viales de distintas órdenes, como ser nacional, provincial o municipal, que se encargan de, a través de distintos sistemas o por administración, se llama, o sea, con recursos propios y personal propio y equipo propio, realizar el mantenimiento de las vías para que esa vida útil con la cual uno la diseñó se pueda cumplir en el tiempo y prolongarla incluso hasta esperar la mejora o esperar la próxima etapa de inversión. Esa próxima etapa de inversión, que también nosotros lo vamos a ver en esta materia, que son, generalmente las llamamos repavimentación o rehabilitación de caminos, también es una política de Estado donde se define cuándo se hace, cómo se hace y qué y cuál hacer, ¿sí? En función de la importancia de la obra, del proyecto y de la zona que uno quiere mejorar o el camino que quiere mejorar. Entonces, dentro de las normas de diseño geométrico de caminos, ¿qué tiene como objetivo? ¿Por qué se normaliza una actividad? Justamente para darle un marco de acción a la actividad, o sea, para definir criterios generales, como dice acá, para los estudios y proyectos de camino, uniformar algunas cuestiones de diseño, o sea, para que no se hagan las cosas de cualquier manera, sino que uno pueda, dentro de ciertos márgenes y cierto marco, poder hacer los diseños para que todos sean similares frente a las mismas circunstancias. Entonces, fomentar el diseño y construcción de caminos seguros, eso es otra de las actividades que tenemos que desarrollar con la normativa y con nuestra actividad. Y garantizar que todos los proyectos viales se construyan según ciertas normas que incluyan consideraciones y circunstancias locales. O sea, las normas, como yo siempre les dije, no son recetas, no hay que usarlas con anteojeras, sino hay que usarlas como una apoyatura técnica dentro de la cual nos tendremos que manejar para que las cosas se hagan similarmente en todo el país, se puedan construir caminos que cumplan su objetivo frente a la mismo tipo de demanda. Bueno, la norma también define cuáles son los documentos técnicos que están relacionados con un diseño geométrico. Bueno, seguimos hablando más de lo mismo, o sea, proporcionar que los caminos tengan niveles adecuados de eficiencia, movilidad, seguridad, economía, y adaptar cada diseño. Bueno, importante para empezar a diseñar es tener en cuenta que un camino moderno, como dice el énfasis, debe estar puesto en la seguridad. Eso no hay ninguna duda, más que en la economía. Eso no quiere decir que hagamos caminos caros para que sean siempre 100% seguros, sino que tratemos de balancear, de hacer un camino, como decía la definición, más o menos seguro, pero dentro de las normas, que cumpla las normas y que a la vez sea el más económicamente posible, pero que la economía no esté dada en una circunstancia como esta que muestro acá, donde hacemos un diseño, acá no se ve por qué, se ve una recta, pero al final de la recta hay una curva. Y la curva está realmente mal diseñada, o mejor dicho, no adecuada a nuestros tiempos y no adaptada a nuestros vehículos. Entonces, la adaptación que hizo la repartición es poner un cartel que diga curva peligrosa. O sea, yo no tengo que poner el cartel que diga curva peligrosa. Tengo que tratar de que la curva no sea peligrosa y tratar de construirla para eso, ¿no? Entonces, no sirve que yo haga un mal diseño y después ponga un cartel que diga, ojo, que lo diseñé mal y te podés matar. Entonces, como dice esta definición que tiene el manual, dice, los errores en el diseño geométrico causan temprana obsolescencia del camino, o sea, lo dejan fuera de servicio rápidamente, con la consiguiente pérdida de parte o todo el capital invertido. O sea, al final quise ahorrar por un lado, pero después termino perdiendo mucho por otro, que se suman, dice, a las pérdidas causadas por accidentes. O sea, pierde actualidad el camino, pierde funcionalidad, y a su vez ese costo que pierdo lo tengo que sumar al costo de la vida
de las vidas y de las pérdidas materiales originadas por los accidentes. Entonces, dentro de los conceptos básicos, dice, esto ya lo habíamos visto, que el camino relaciona a través del proyecto de todas sus características visibles con la ley del movimiento, los vehículos y el conductor. Eso ya lo habíamos visto. El alineamiento, como se ve en la imagen acá, esto es una foto exagerada y claramente no tiene que ser un modelo ni un ejemplo para ustedes, por favor. O sea, esto es lo que no hay que hacer. Pero sí muestra claramente que la forma del camino se tiene que adaptar al terreno natural. Esto es una exageración, es una sobreactuación de eso. Pero en definitiva es un problema en 3 dimensiones el alineamiento. En una dimensión longitudinal, una dimensión transversal y una dirección vertical. ¿Por qué? Porque el camino tiene que no solo ir adaptándose a las formas, digamos, que le propone la topografía o los obstáculos que impone el relieve, sino que a su vez también, obviamente, tiene que ir adaptándose a las diferentes alturas que tiene el terreno en ese momento. Entonces, definitivamente el camino es un modelo en 3 dimensiones, no en 2. Si bien se lo dibuja en 2 dimensiones, para poder representarlo, porque no hay otra manera de hacerlo en el plano, ni aún en las pantallas de computación, de computadora, lo que hacen es simular una representación en 3 dimensiones, en realidad está representado en 2. Entonces, esa representación de 3D en 2 se hace a través de lo que se denomina el alineamiento horizontal, que es la planta, es lo que vemos como una foto desde arriba, y un alineamiento vertical, que es como un corte acá a lo largo de esta línea amarilla, como si yo cortara el terreno verticalmente, le sacara un pedazo y veo cómo se ve esto de costado, ¿sí? Eso sería el alineamiento vertical. Después aparecen entonces un concepto que se llama progresivas. Esas progresivas es a lo largo del alineamiento horizontal, ¿sí? Son puntos que me van indicando la posición, ¿sí? O como si yo voy recorriendo el camino, lo voy recorriendo y cada tantos metros, por ejemplo, en general son cada 100 metros o cada 1000 metros, tengo una progresiva, lo que se denomina un punto de referencia del alineamiento horizontal. ¿Cómo se indican? De esta manera, o 12 más 300, esto quiere decir que es la progresiva 12.000, o 12 kilómetros más 300 metros, o simplemente 12.300 metros. Esto es para que vayamos viendo cuál es el lenguaje y el léxico que vamos a utilizar después en el diseño. Entonces, ¿qué es un proyecto vertical finalmente? Un proyecto en 3D. Es un proyecto que se desarrolla en el espacio en 3 ejes, ¿sí? Un espacio definido por 3 ejes, donde voy a tener aquí abajo el plano XY, o lo que denominamos planta, o alineamiento horizontal, y donde la proyección del camino que está acá en 3 dimensiones, ¿sí? Define una línea, ¿sí? En general acá se la muestra en forma genérica, como si fuera una línea curvada, ¿sí? Pero en realidad estas curvas van a ser una sucesión de rectas y curvas, después en mi diseño. Y en vertical, lo que decíamos como alineamiento vertical es justamente la forma de este camino proyectada en el plano vertical, o como si yo cortara con un plano vertical, y lo que veo son estas líneas de puntos que se llaman cotas, que es la que me van a definir respecto a un plano de comparación, que en este caso puede ser XY. Voy a ver, la cota va a ser la medida de la vertical entre el plano de comparación y el punto real de ubicación del 3D del camino. ¿Se entiende lo que es la cota, no? Profe, a mí me quedó una duda. Vale. ¿Las progresivas se miden en planta? ¿Sería acá? Esto 1, del 2, alineamiento 3. horizontal? Esto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 son las progresivas. ¿Se entiende? O sea, no es la distancia real, sino la vista horizontal. En realidad, claro, en realidad es la distancia, es la vista horizontal, es la proyección horizontal, digamos, ¿no? Claro. Pero lo que pasa es que después vos vas a ir midiendo eso, en la realidad lo vas midiendo sobre el 3D.
¿sí? Hay una cierta deformación del terreno y un cierto error, digamos, entre la proyección y el 3D. ¿eh? Lo que vos terminás midiendo en la realidad es el 3D. Midiendo sobre el terreno real, digamos, ¿no es cierto? Bueno, un poco acá está indicado cómo se miden las progresivas en el horizontal y en el vertical, porque el vertical también va a tener sus progresivas, ¿sí? Las progresivas también van a tener su correspondencia, su correspondiente cota. O sea, en definitiva la progresiva termina siendo una línea de referencia que une la proyección vertical con la horizontal para poder saber dónde estamos parados en todo momento, que esa es la idea, ¿no? Es un sistema de representación, o es un sistema de ubicación. Actualmente, uno puede decir, bueno, yo por ahí no, esto era un sistema que se implementó cuando no existía el geoposicionamiento global, o sea, no existía un GPS para decir dónde estoy parado en 3D. Era un sistema que me permitía a mí con una cinta y con los aparatos ópticos poder establecer una ubicación con precisión. La precisión que exige un camino, que no es milimétrica, por supuesto, ¿no? Es centimétrica, ¿no? O sea, yo no necesito tener una precisión milimétrica por donde estoy parado en un camino, o sea, no es una obra de precisión. Pero sí tener un cierto margen con un cierto margen de error, saber dónde estoy parado. ¿Cómo se materializan las progresivas generalmente después, una vez que está construido el camino? Con los mojones kilométricos, como se ven acá, que en general, no siempre responden a la misma cantidad de metros o de kilómetros que están indicando las progresivas. Después le voy a explicar por qué le digo en general y no siempre termina sucediendo. Pero en definitiva esto ustedes lo habrán visto en muchas rutas cuando circulan, es una banderita, antes era un mojón de hormigón, se dejó de hacer de hormigón porque es muy agresivo si se produce un impacto de un vehículo contra el mojón, era muy agresivo, entonces se sacó eso y se puso una banderita que es un palito, ¿no es cierto?, de muy pocas dimensiones, de una madera de 1,5 pulgadas por 1,5 pulgadas, de 60 centímetros de alto y una banderita de metal con la plaquita de metal con una chapa con el número puesto y la ruta. Esto si, por ejemplo, ustedes lo ven, se van a Paraguay, si algunos fueron, todavía en Paraguay se están usando los mojones gigantescos, unos hitos o mojones de hormigón enorme que si uno se los da puesto, la verdad, te los regalo. Bueno, esos mojones se ponen, una vez que la ruta está construida, en general en coincidencia con lo que fueron las progresivas de proyecto. Pero en este caso se ponen cada 1 kilómetro. En el caso de un proyecto, las progresivas se indican en general cada 100 metros o cada 25 metros, o se ponen más cerca porque es para etapa de proyecto y constructiva, donde yo necesito tener una mayor precisión en la etapa constructiva. Entonces, ¿cómo se ve un plano? ¿Cómo se debe ver un plano después en el dibujo cuando uno hace el proyecto? Bueno, la proyección XY se va a ver como una lámina, en una parte de la lámina de dibujo, ¿sí? Como una línea de este tipo, o sea, rectas y curvas, y las progresivas indicadas sobre la línea. Y en el caso de la altimetría se va a ver la línea del eje como cortado, o sea, como un corte con un plano que pasa por el eje, y se van a observar las cotas proyectadas sobre el plano, en este caso ZX, por ejemplo, donde yo proyecto la cota en vertical, entre la línea del eje y las progresivas son las mismas para ambos casos, porque esto me permite a mí vincular estas dos cosas, ¿sí? O sea, entonces cuando yo sé que cuando estoy parado en la altimetría o en el plano vertical aquí, estoy parado en este punto en el plano XY. ¿Se entiende? Ese es un problema simple de geometría, digamos, donde yo necesito tener un sistema de referencia bueno, todo esto hoy está suplantado de alguna manera por el sistema de geoposicionamiento global, porque yo puedo de cada uno de estos puntos saber exactamente el X y Z, cuando me paro con un GPS de precisión y puedo establecer exactamente a partir del satélite
dónde estoy parado y en qué punto estoy, y ya no necesito un sistema de progresivado, pero se sigue utilizando porque es muy útil, porque no siempre tenemos un GPS disponible y necesito seguir teniendo una forma más, digamos, terrenal de ubicarme sin depender de los satélites. Bueno, les muestro algunos ejemplos de lo que significa el diseño o el diseño visible, la forma de un camino que puede adquirir un camino. Por ejemplo, en este caso, es un camino de montaña, siempre tratamos de mostrar casos exagerados porque entonces se puede visualizar bien, pero fíjense, esta pendiente, ¿cómo es salvada? No es salvada con un camino que viene derecho de acá hasta acá, sino que es salvada con un camino que va siguiendo la forma de la montaña, pega la curva, sigue bajando, pega la curva, sigue bajando, entonces voy bajando tratando de seguir la forma de la montaña, pero de darle a las pendientes valores que puedan ser tolerados por los vehículos que circulan, ¿sí? Que pueden ser subidos o bajados por los vehículos que circulan. Y ustedes ven cómo el camino adquiere una forma muy, muy, muy trabada y exagerada, ¿cierto? Pero bueno, es un ejemplo extremo de lo que es un camino de montaña y cómo tengo que salvar una distancia vertical muy grande, haciendo que la distancia horizontal o el recorrido sea muy grande, justamente para poder, porque si esto yo lo estiro, me va a quedar, si yo lo estiro a todas esas como una cinta, me va a quedar una gran longitud para salvar una pendiente de acá hasta acá, ¿sí? Eso quiere decir que la pendiente general del camino termina siendo suave, porque en realidad la distribuí a lo largo de todos estos zigzags que fui haciendo. Distinto es un camino de montaña, de llanura, por eso es que les quiero mostrar esto, donde acá el relieve no me condiciona en nada la forma, y sí me condiciona a algunos obstáculos o algunas situaciones que por ahí tengo que desviar, porque no las puedo pasar por arriba. Puede ser un curso de agua, puede ser un cuerpo de agua cualquiera, un pueblo, una ciudad, un sitio histórico, un árbol único y irrepetible que no se puede voltear, qué sé yo, cualquier cosa que no me permita, digamos, seguir derecho, tengo que pegar una curva. O porque le quiero dar una forma determinada para evitar grandes longitudes de rectas que son perjudiciales a la hora de manejar. Entonces acá se pueden ver dos situaciones en un terreno llano. Una gran curva, no una pequeña curva, no pequeñas curvas como en este caso, sino grandes curvaturas. No hay pendientes que salvar, y grandes o largas rectas, como se puede ver acá. ¿Se entiende? O sea, la diferencia extrema entre un diseño de montaña y un diseño de, ¿cómo es? De llanura. Bueno, yo no sé, Rolly, son las 4. Hola, Rolly. Sí, dale, te escucho. Yo tenía esta filmina para hoy, por ahí resultó un poco escasa porque no quería extenderme mucho por el tiempo. Puedo empezar la 3, la otra clase si querés, avanzar. Sí, avanzá, Tulio. Total, yo creo que mi clase la pedí para las 5:15 de la tarde. Bueno, esta no la tenía preparada, pero vamos a arrancar igual. Sí, dale, yo creo que tengo mi clase pedida, para que verifico acá, pero 5:30 creo que, no, 5:15. Bueno, una vez que salimos de lo que es una explicación general de lo que va a ser lo que es diseño geométrico, vamos a entrar y meternos de lleno en lo que es trazado. ¿Qué es trazado? Básicamente el trazado es la primera etapa del diseño, donde nosotros lo que tenemos que hacer es justamente lograr una de las 2 o 3 opciones que tenemos para ir de un punto A a un punto B, y poder, en definitiva, sortear todo lo que nos impone el terreno y la geografía o las distintas obstáculos que puedan tener. Ahora, yo para hacer un camino necesito hacer una primera etapa, que son los estudios previos, ¿sí? Todo lo que tengo que ver, que son
detalladamente tengo que estudiar el terreno, tengo que estudiar los materiales, tengo que estudiar la zona para poder determinar. No sé qué es lo que hay en el fondo, alguien tiene el micrófono ahí. ¿Qué es eso? Para que lo miro. A veces puede ser que alguno tiene un teléfono muy cerca de la computadora y se meten esas señales. Bueno, parece que se fue. Bueno, dentro de los estudios previos asociados a un proyecto vial, tengo que estudiar el terreno, o sea, la topografía, la forma del terreno. Y tengo que usar un sistema de referencia, de referenciación, de localización, para poder, de alguna manera, tener un único sistema de cómo ubicarme dónde estoy parado, sino porque yo puedo estar, si no, parado en el medio de la nada y no sé en qué lugar estoy. Entonces, necesito un sistema de referencia, un sistema que me permita, lo que se dice, atarme a otro punto y decir, bueno, yo estoy parado acá en este punto, pero sé que estoy a una cierta distancia de un punto conocido. Y no solo cierta distancia, sino que mi terreno, o en este lugar donde estoy parado, tiene un cierto nivel o una cierta cota respecto a otro punto conocido. Eso se llama sistema de referenciación, de dónde, a dónde tengo que mirar para saber dónde estoy parado. Por otro lado, tengo que hacer el estudio geotécnico y de materiales. O sea, no solo tengo que saber la forma del terreno, sino saber cómo voy a construir, con qué materiales voy a contar después para poder para poder construir el camino, para proyectarlo. Y para eso tengo que hacer la geotecnia de la traza, o sea, del lugar donde elegí que voy a hacer ese camino. Tengo que estudiar los suelos, tengo que estudiar en profundidad los suelos hacia abajo, o sea, qué es lo que puedo encontrar, qué materiales me sirven, cuáles no me descartar, qué no me sirve, y ver de dónde voy a sacar si necesito más material, como ser el caso de yacimientos. Esos yacimientos pueden ser de suelos, de rocas, de materiales pétreos, o algún otro material que voy a necesitar, que en este caso no hay mucho más, pero vamos a suponer, si pongo una fábrica de cemento, ahí al pie de la obra, y ahí es donde saco la caliza para ese cemento. No es el caso, pero quiero decir, en general son suelos y áridos, o piedras, para construir mi camino, que son la mayoría de los materiales que voy a utilizar. Y por otro lado, de acuerdo a dónde voy a estar, dónde voy a proyectar mi camino, tengo que hacer esto que es muy importante, estudiar los materiales comerciales, o sea, lo que voy a comprar en algún lugar, tengo que saber dónde lo voy a comprar y sobre todo cuánto lo tengo que transportar, porque ahí va a estar el tema de la importancia de la distancia a la que está ubicado. Puede ser que esté ubicado, el mejor material esté ubicado demasiado lejos y por lo tanto sea inconveniente desde el punto de vista económico, entonces tengo que trabajar con materiales locales de menor calidad, pero quizás tenga que proponer algún sistema de estabilización, como ustedes ya vieron, como son los suelos cal, por ejemplo, o alguna situación que tenga que... Y en estos estudios de geotecnia intervienen lo que ustedes están viendo ahora, como la clasificación de suelos, evaluar las constantes físicas, evaluar el grado de compactación que se puede alcanzar, el valor soporte que pueda tener un material, si hablamos de materiales no asfálticos, o materiales que no tengan que ver con el pavimento, y después tendré que evaluar los materiales que voy a usar para el pavimento, ya sea asfáltico o en el caso de hormigones, si me conviene. Bueno, todo eso hay que estudiarlo previamente, porque yo tengo que saber cómo voy a construir. Y por otro lado, el otro estudio básico importante que me va a condicionar y mucho, sobre todo en terrenos por ahí llanos, donde la hidrografía es muy importante, como el caso de Chaco, el caso de algunos lugares de corriente, tengo que hacer el estudio de la hidrología y de la hidrogeomorfología, o sea, todo lo que tenga que ver con el sistema de lluvias, el clima, las cuencas, los caudales que se generan, por dónde pasan, cuánto pasa de agua, qué tipo de estructuras tendré que hacer, si son suelos que son erosionables, si tienen que hacer estructuras que tengan que ver con sistemas de control de erosión, etc. Hay muchas cosas que tienen que ver con la
parte hidráulica en los estudios previos. Entonces, estos son los estudios básicamente que tengo que hacer antes de iniciar el diseño geométrico en sí. Entonces empecemos con el primer punto, que es la topografía, ¿sí? Donde la topografía en el relevamiento consiste en levantar y graficar todos los elementos de interés para un proyecto ubicado en principio sobre lo posible zona de camino o en zonas aledañas en base a un sistema de coordenadas. ¿Qué significa esto? Que tendría que hacer un relevamiento topográfico, como ustedes ya vieron en la materia, donde tengo que hacer un barrido, ¿sí? de todos los puntos relevantes del terreno para que me logren dar la forma que tiene ese terreno, no solo en el ancho de la zona de camino que voy de la franja, sino un poco más allá. Generalmente se estudia hasta 100 metros a cada lado del eje, de lo que va a ser el futuro camino, para lograr tener información que me permita tener alguna información adicional que me permita saber, tomar algunas decisiones que después, imagínense que una vez que ustedes hacen el relevamiento de campo, es con lo único que van a contar para poder hacer el diseño, lo hagan por computadora o lo hagan a mano, es con lo único que van a contar. Y lo que no relevaron en esa campaña de topografía, después es muy difícil volver a ir al campo porque es caro, porque es una tarea de las más caras que tiene el diseño, de lograr toda la información de campo necesaria para poder trabajar en gabinete posteriormente en el diseño. También en las zonas que tienen que ver con los cursos de agua, los relevamientos tienen que ser todavía más profusos y más largos, o sea, tratar de relevar el cauce o las zonas de posible encauzamiento de agua para poder establecer justamente las dimensiones y formas de las futuras estructuras hidráulicas y qué es lo que tengo que tener en cuenta para que el camino no sea después un problema para el drenaje de la zona. Como ya vamos a ver algunas imágenes después interesantes respecto a eso. Entonces, en una topografía, ¿qué tengo que hacer? Medición, cálculos de ángulos horizontales y verticales, distancia horizontal, o sea, todo eso que ustedes ya saben para poder terminar finalmente en la determinación de la forma del terreno y de las diferentes cotas que tiene y las dimensiones a partir siempre de un sistema de referenciación. Hay diferentes tipos de técnicas de topografía. Por un lado están los levantamientos topográficos de campo, que es lo que se hace yendo a pata, con el equipo al hombro y caminando y haciendo todo el relevamiento, ya sea con un GPS, con una estación total o con un nivel o con un teodolito que no se usa más, pero nivel, GPS y estación total siempre son necesarios para un relevamiento completo y de precisión. Los GPS funcionan en determinadas condiciones, con determinadas precisiones, las estaciones totales lo mismo, y los niveles son más simples pero más precisos para algunas determinaciones concretas. Por otro lado, existe la percepción remota, que se hace a través también de los GPS, o incluso hay distintos sistemas de GPS hoy de relevamientos sofisticados, que no siempre están al alcance y tienen costos muy altos. Y por otro lado, el diseño gráfico por computadora, que es una asistencia fundamental hoy en día para poder todos esos trabajos que se relevan de campo, ya sea por un método y por otro o por otro, tienen que terminar en definitiva, en general terminan en un sistema siendo los datos, ¿sí?, que alimentan un sistema de diseño por computadora, o un sistema CAD. ¿Sí? Que hay varios en el mercado, los más conocidos son el CivilCAD, Altera, el Cartomap, etc. Hay algunos otros menos conocidos, pero que se utilizan para hacer el diseño y que toman los datos del relevamiento topográfico. ¿Qué se termina haciendo con ese relevamiento? Bueno, algo así. Esto es una franja de terreno, ¿sí? La franja de terreno relevada, fíjense, esta tiene distintos anchos, no necesariamente el ancho que va a tener el camino finalmente, que es a lo mejor esta línea roja punteada que se ve acá, es la franja de la zona de camino, pero yo hice un estudio topográfico de una franja más ancha, porque necesito saber qué pasa con el terreno circundante para poder finalmente establecer cuál es la posición final. Y esto, que es una ampliación de un pedacito de
para que es estos puntitos negros que se ven. En realidad, estos puntitos negros son los puntos que yo relevé en el campo, que me permitió construir después esta malla que se ve acá en color anaranjado, que son las curvas de nivel, ¿sí? O son las líneas que unen puntos de igual cota, que se llaman curvas de nivel, y que finalmente terminan siendo las que a mí me van dando la pauta de la forma del terreno. Y le agrandé un poquito, cada puntito negro de esto, si ves no tiene un detalle muy preciso, es un punto de relevamiento real que yo hice en el campo. Así acá me estacioné con mi estación total, o me estacioné con mi GPS, y relevé un punto XZY, o sea, en ese sistema de 3D le di una referenciación X y Z a un punto determinado. Y así cada punto del terreno, obviamente uno no puede hacer un barrido integral del terreno, es una locura, pero sí se hacen muchos puntos, y sobre todo puntos que el topógrafo, que si es bueno, considera relevante para que después la forma final del terreno que se consigue con la modelación en la computadora sea bastante representativo del terreno real. No va a ser igual, pero sí estas líneas que se ven acá, todas estas liñitas que parecen una línea de un, ¿cómo es? Una huella digital, en realidad son, acá se ve con poca precisión, pero son líneas de igual cota. O sea, son distintas curvas de nivel, que es como si yo corto un terreno, ¿sí? A ver si puedo dibujar. Con eso dibujo. Si yo tengo una montaña, ¿sí? Y la corto con un plano, todos los puntitos estos tienen igual cota, ¿sí? Si yo lo veo esto en planta, lo voy a ver como una línea, ¿sí? Si yo lo veo desde arriba, lo miro desde arriba, lo veo como una línea, que es una de estas líneas, donde todos los puntos tienen la misma cota. Si yo corto otro más arriba, todos los puntos de la montaña tienen la misma cota, y eso se ve, si yo lo proyecto acá abajo, como una segunda línea de este tipo. Entonces, esto es una línea de igual cota, con esta cota, con los puntos que tienen esta cota, y esto es una línea de igual cota con los puntos que tienen esta cota. ¿Se entiende? Entonces, si el terreno yo lo voy cortando en diferentes lugares, lo que voy a ir viendo son diferentes líneas representativas, perdón, y eso se llama curva de nivel, que es lo que se ve acá. ¿Se entiende? Deberían entenderlo porque no es tema de mi materia, pero bueno, se lo explico igual. ¿Qué se usa para hacer eso? Estos equipos, estaciones totales, algunos ya la conocen, ya la vieron, son equipos que generalmente funcionan con un sistema láser, ¿sí? Que apunta hacia un objetivo y tiene un espejito que rebota la luz y mide, y me da la posición del punto, o sea, el X y Z del punto donde está apoyado el bastón o el espejo donde se rebota la luz. Un nivel digital, un nivel óptico común, como este de acá arriba, y un nivel digital, cintas, indispensable, estos son medidores, distanciómetros digitales, que también utilizan la tecnología láser para medir, en lugar de la cinta se utiliza esto, tiene una precisión similar. Y el relevamiento topográfico consiste obviamente en ir al campo y caminar y patear y llevar todo el equipo al hombro, las camionetas, tener un equipo de un vehículo, gente. ¿Ven? Acá se está tomando distintos puntos del terreno, ¿sí? Para poder establecer luego esa forma del terreno. También acá importante es que hay que llevar no solo el equipo de topografía, sino hay que llevar el equipo de navegación. No para ir a pescar, sino porque a veces se necesita ir a tomar puntos de topografía adentro de una laguna o en un curso de agua o en los bordes, etc. Y eso después se materializa en una red, en una poligonal básica, generalmente materializada por mojones, ¿sí? O estacas, o estacones, y que hay que poner la progresiva, como figura acá, 15.500, ¿sí? Entonces,
Este punto está en la progresiva 15.500, está balizado, está contraalambrado, y es un mojón de madera dura que tiene aquí arriba una cota determinada, que me representa la cota del terreno en este lugar. Esto se llama un punto fijo. Esta es una foto de cerca, así se materializa un relevamiento topográfico. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, este es el sistema de referenciación que yo les hablaba al principio. Sobre estos puntos fijos, que tienen un X, un Y, un Y y un Z, cada uno de estos tiene un X y un Z, yo me puedo apoyar después cualquier punto del terreno acá. Si yo apoyo un nivel y digo, mido este punto en el terreno y digo, ese punto tiene respecto a este, está ubicado a tantos X, a tantos Y y a tantos Z de este. Entonces yo puedo saber en cualquier lado del terreno, si tengo un punto fijo, qué cota tiene. Si yo esto obviamente tiene que tener una cota conocida, lo que se llama una monografía. O sea, tengo que conocer el X y Z de este punto para después poder conocer cualquier X y Z del punto circundante. Eso es, el anterior lo puse yo en un estudio topográfico que hice para una traza. En esto que se ven acá, en general, son los puntos que existen del Instituto Geográfico, anterior Instituto Geográfico Militar, hoy Instituto Geográfico Nacional, IGN, o distintos redes de puntos fijos que existen, y sobre los cuales esos puntos que tienen cota también tienen X, Y y Z conocido respecto a algún sistema de referenciación, como en este caso el campo Ichauspe. Esto sigue siendo topografía, me estoy metiendo en algunas cuestiones, pero lo deben conocer. Pero esto tiene un X y Z, cada uno de estos puntos, que me permiten también conocer cualquier punto del terreno en cualquier lugar respecto a este. Y esto que ustedes ven acá es un jaloncito que está puesto ahí, o una mira para poder establecer exactamente la cota de este puntito acá, este elemento metálico, ¿sí? Que es una semiesfera metálica que está con una placa de bronce en un mamotreto de hormigón. No sé si acá ven, esto es de hormigón, y esto de abajo también es de hormigón. O sea que es una cosa que está fija en el terreno, inamovible, y por eso se llama punto fijo. Y la diferencia es que esto tiene una monografía, se la conoce, y uno puede establecer a través de un sistema de referencia, que es el que usamos nosotros, generalmente se usan esto, se puede establecer a lo largo de todo el país, como se ve acá, hay una red de esos puntos, como se ve acá abajo, ese es un mojón, que está situado, dice, datum del sistema Campo Ichauspe 69, situado en la provincia de Buenos Aires, bla, 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 y esto tiene una posición y un XYZ preciso. Entonces uno puede, a partir de ahí, establecer un sistema de referencia para poder hacer una medición en cualquier lado. Esto es importante que lo sepan ustedes como proyectistas, ¿sí? Porque ustedes como proyectistas no solamente tienen que saber hacer el dibujito y hacer la curvita, sino que tienen que saber cómo lo están haciendo, dónde lo están haciendo, y dónde están, en todo tiempo tienen que estar muy bien, digamos, en conocimiento de dónde están parados dentro del territorio nacional, que es donde ustedes están trabajando. He visto muchos proyectistas que no saben dónde están parados, por eso les digo. Muchos chicos jóvenes recién recibidos que no tienen ni idea. Les puedo contar muchas anécdotas, tristes anécdotas de cosas de profesionales que no saben cómo pararse o cómo referenciar un proyecto. Yo no quiero que ustedes... Tulio, sí. Una consultita rápida porque viene a esto suma. Eso sería cuando vos, por ejemplo, tomás una altura respecto del nivel del mar, vos estás referenciando respecto a eso, así sería. Estos sistemas, como ves acá en esta, vas a ver que hay diferentes sistemas de referenciación en el país, algunos coexistentes, algunos se usan más que otros, pero en definitiva todos toman algo de referencia. El nivel del mar se tomaba como referencia antiguamente, digamos, como una referencia casi inamovible, lo cual en realidad no es cierto, porque vos tenés
digamos, el nivel del mar también se modifica, no es que no cambie. Pero es una referencia que te permite decir, bueno, ese es un plano medianamente estable que permite referenciar después todos los terrenos que están por sobre la superficie del mar, porque son los que te interesan en definitiva para hacer caminos, ¿no es cierto? A nosotros no nos interesan los que están por debajo del mar, pero sí nos interesa como una medida de saber a qué altitud estamos de respecto a un nivel cero, que sería el nivel del mar. ¿Mm? Pero la realidad es que la mayor precisión de dónde estamos parados ya hoy no la da el nivel del mar, sino la georreferenciación a través de satélites, ¿no es cierto?, donde nos permite saber con mucho más precisión y independientemente del mar, del nivel del mar que tenga en ese momento, dónde estoy parado respecto en cada momento. Entonces, hoy por hoy, todos los sistemas de referencia, aún los más antiguos como este que se ve acá, están georreferenciados ya con un GPS. Por eso era la foto acá, se ve un navegador simple, como este, pero en realidad esto también da el X y Z con bastante precisión, y si yo utilizo una estación total lo puedo conseguir con precisión milimétrica. Entonces, hay diferentes sistemas de referenciación que coexisten, ¿no? Hay algunos más, digamos, más modernos y actuales que otros. Y, por ejemplo, este último que estamos mirando acá, el RAMSAT, ¿no es cierto?, que son, por ahí los topógrafos me van a retar, pero no, me estoy metiendo en algunas cuestiones, pero, digamos, son por ahí los más modernos, pero son redes menos. Ustedes ven acá el país donde están indicados dónde están los hitos o los lugares donde están los mojones donde me puedo atar o prender para poder ahí relacionar otros relevamientos. No son tan profusos. Por eso hay algunas redes que están más profusas que otras, o sea, tienen más cantidad de puntos de referencia que otras y por lo tanto me permite a mí tener más precisiones. Si no en el caso donde hay lugares donde hay pocas redes, pocos puntos, es más imprecisa la determinación. Acá hay otro formato de nodal, fíjense cómo está protegido y cómo está indicado, casi como un monumento, pero en realidad es eso. Hay que vigilarlo, cuidarlo y que no se mueva, porque si se mueve, se me mueve la referencia. Y esto que se ve acá abajo es una monografía típica de un nodal como este, donde acá no se ve con mucha claridad, pero se ve, ustedes después lo pueden agrandar, se va a ver cómo está el nudo, tiene a su vez referenciado a otras cosas existentes para poder ubicarlo, o balizarlo se llama. Entonces yo para poder ubicar este punto sé que está a tanta distancia de aquel arbolito, a tanta distancia de este cordón, si era preexistente, y así uno puede establecer dónde está ubicado para encontrarlo, porque cuando uno agarra la monografía, en principio no sabe dónde está, necesita una dirección. Mira, esto está en la calle tal y calle tal, como está acá, en la plaza tal. Entonces te vas y buscas, te vas a la plaza, no encontrás. Decís, mira, está en la esquina noroeste de la plaza. Bueno, me voy hasta la esquina noroeste. Y después miro para todos lados y no sé dónde está. Fíjate un arbolito así, o un monumento así, y a triangular, y vas a ver que ahí lo encontrás. Y ahí lo vas a encontrar en un punto. Eso significa una monografía y una balización, o un balizamiento del punto. ¿Sí? Hoy por hoy, ¿qué tenemos? Tenemos un GPS como este, a mí me dan de este punto, en la monografía me dicen, tiene latitud, longitud, tal. Y yo me voy con el GPS y lo voy buscando. Yo le pongo, y tengo incluso los más modernos, tienen una alarma donde directamente te indican cuándo y cómo llegar. ¿Sí? Y los actuales GPS de los vehículos te dicen, agarre por acá, vaya por allá y va a llegar. Esto también... fíjense cómo se hacían los pilares, lo profundo que eran los pilares. Todo esto es hormigón, ¿sí? Es una columna de hormigón enterrada en el piso. No veo acá la profundidad, pero tenían más de 1 metro. Y este mamotreto es lo que se veía en la foto, fíjense que la forma es la misma, termina en ese tetoncito de metal que veíamos, y que es finalmente la cota. Este es el punto que finalmente tiene el X, el Y y el Z acá. Y eso tiene una, como dice acá, nivelación de alta precisión, una longitud
latitud y longitud precisa y una cota precisa para encontrarlo y a partir de ahí establecer cualquier relevamiento. Estas son las placas como las que vimos en la foto, que se ponían, fíjese que dice Ejército Argentino todavía, o sea, son de esa época, porque era el ejército el que hacía este tipo de cosas. Ojo, ¿esto cómo se iban? Se iban a caballo y a pata, iban con machete, y iban abriendo picadas y partían de un punto único, han partido de un punto específico en Buenos Aires, y a partir de ahí se fueron diseminando a lo largo de todo el país, y armando, y fueron poniendo estos hitos, o estas cosas, en distintos lugares, todas referenciadas una respecto a la primera, todas referenciadas una respecto a otra. Un laburo enorme, de años, y miles de horas hombres, y mucha gente que habrá quedado en el camino para hacer esto, porque se tenían que internar en el monte, y en el medio de subir montaña y todo, porque se ponían en todos lados. Este es otro modelo, en este caso, con una estación remota, como es el GPS, ¿sí? Pero también el modelo es el mismo, esto es más moderno, esto es una red geodésica, con información ya directamente de geográfica, o sea, de coordenada geográfica, donde también es un mojón de hormigón, con un punto exacto, preciso, con medidas precisas, donde se instala el GPS arriba, ¿sí? Y se puede establecer a partir de este punto. Entonces, este GPS, que es la estación fija, está conectada con el otro GPS que es móvil, y que uno va, digamos, con la otra estación móvil, uno se va poniendo en distintos lugares del terreno, y ese móvil se conecta con este, y este le va diciendo, estás en tal lugar, estás en tal lugar. Y a su vez, el GPS que yo tengo también se conecta con el satélite. Pero ese tiene una cierta precisión. Este le da, por eso se llama de doble red, de doble digamos, son GPS geodésicos que tiene doble, ¿cómo se llama? Doble frecuencia. Doble frecuencia, no me sale. RTK. Claro, que te permite en tiempo real saber con doble frecuencia dónde estás ubicado y con un postproceso al milímetro. Tanto en X, en Y como en Z te permite saber dónde estás. Es importante conocer todas las herramientas que se tienen para hacer proyectos, porque de ahí surge lo que después se hace el proyectista en gabinete. Y en gabinete, como yo les dije, uno puede hacer un buen diseño, ser un excelente diseñador, pero los datos ser una porquería. Y si los datos son una porquería, porque el tipo que me hizo el relevamiento me relevó una porquería, mi proyecto va a ser una porquería. ¿Qué significa eso? Que yo a la computadora le doy de comer y come lo que yo le doy, no me está diciendo, che, ojo que estás cometiendo un error. La computadora no sabe que yo estoy cometiendo un error, si yo ya el error lo cometí en el campo cuando fui a hacer el relevamiento. Por eso es importante, y el relevamiento no lo hace el ingeniero proyectista, el relevamiento lo hace un topógrafo, o un agrimensor, o otro profesional que trabaja en el campo y que me trae los datos y en el cual yo tengo que confiar plenamente. Es decir, este tipo me trajo buenos datos, entonces yo puedo alimentar bien mi sistema, mi software, y puedo hacer un buen proyecto. Si no, puedo hacer cualquier cosa. Cuando me voy a querer replantear mi proyecto, que era maravilloso, estaba todo dibujadito, delicadito, y está perfecto, y lo voy a replantear y resulta que no me coincide nada. Cuando me voy a poner el primer punto, estaba en el medio del patio de la señora, en lugar de estar en donde tenía que estar. Eso pasa cuando la referencia, cuando el relevamiento es de mala calidad, o está mal hecho, o está mal referenciado, o no está referenciado, que es lo peor que te puede pasar. ¿Se entiende? Después hay distintos tipos. Bueno, acá es lo que estábamos hablando recién, ¿no es cierto? La estación móvil, estas son las móviles. Uno va con esto y va con el aparato y va caminando y tiene diferencias. Y esto que se ve acá, que es un avioncito, o un dron, que me permite hacer una cosa mucho más sofisticada, que me permite hacer un relevamiento, así como se ve la foto acá abajo, ¿sí? De un área, desde el dron, lo cual tiene la gran ventaja de tener una información muy rápida y de mucha cantidad de datos en muy poco tiempo.
y con casi 0 horas hombre, simplemente el tipo que está manejando el aparatito, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los problemas de este tipo de drones? Que si bien son utilísimos, es que no tienen una gran precisión a la hora de ya, esto se puede servir para un anteproyecto, pero para un proyecto definitivo donde yo ya tengo que tener precisiones centimétricas, a veces es más complejo. ¿Por qué? Porque esto va sacando como es un escáner que me escanea toda la superficie, y si justo está parado un tipo, o hay un árbol, o hay alguna cosa que no es parte del terreno, sino que es algo que está plantado, o que es postizo, me lo va a relevar como parte del terreno. Y esas cuestiones por ahí pueden jugarme en contra, sobre todo si el relevamiento se hace en una zona que está o muy urbanizada o muy intervenida, o si tengo muchos árboles, por ejemplo. Si bien hay software que me permiten eliminar los árboles, se llaman, no sé si tienen una precisión centimétrica, pero son herramientas utilísimas a la hora de realizar anteproyectos o justamente estar en la etapa preliminar de la definición del trazado, de la traza, de por dónde voy a ir. Y tengo que analizar 3 o 4 alternativas, y en lugar de ir a hacerlo a pata, que era como se hacía antes, lo hago con este sistema y me permite ya tomar decisiones con mucho menos costos y mucho más rápidos, y bueno, son sistemas muy, muy buenos para eso. Voy un ratito más, avanzo. Una vez que cuando uno hace un relevamiento, básicamente lo que tiene que hacer es una poligonal básica, y un sistema de referencia que básicamente parto, ¿sí? En ese plano XY, parto de un punto y empiezo a medir, como yo le decía, ángulos y rectas y distancias, ¿sí? Entonces mido ángulos, voy cambiando, este es el trazado, o por donde va a ir mi camino, y lo voy relevando, y voy relevando estas que son las tangentes, o lo que después lo voy a denominar tangente en mi proyecto, y los ángulos de quiebre, que es lo que voy a tener que salvar después con algún tipo de geometría, para poder hacerlo compatible con los vehículos que van a circular sobre esa ruta. Como dice acá, en el terreno se materializará una poligonal básica que servirá como punto de apoyo planimétrico para las tareas de relevamientos del modelo digital de terreno, o MDT, y el futuro replanteo planimétrico de la obra. ¿Qué significa eso? Que yo voy a replantear después mi obra, que a lo mejor no va a ser exactamente el diseño final, no va a seguir la poligonal básica. A veces ese diseño termina yendo quizá por sectores distintos a la poligonal, pero la poligonal sí me sirve de apoyo para referenciar la línea final que va a ser mi proyecto. Por eso es importante elegir bien, hacer bien esa poligonal, y que esa poligonal tenga precisión, ¿sí? En el relevamiento de X y Z. Entonces, en esa poligonal, como habíamos dicho, se van relevando diferentes, digamos, en las diferentes etapas. Con los aparatos voy nivelando y voy haciendo ese relevamiento para poder después establecer cuál es mi sistema donde voy a atar todo el resto de mi proyecto. ¿Qué tengo que hacer en un relevamiento, un buen relevamiento? Reconocimiento de las cuencas de aporte. Eso es importantísimo, saber de dónde viene el agua y hacia dónde va. Tipos de suelo, la vegetación, orientación de los surcos, las concavidades donde se puede almacenar el agua, estimación de la capacidad, bla, bla, bla. Todo lo que significa poder hacer un buen relevamiento de las zonas de influencia del camino, y donde el agua va a tener que pasar de un lado a otro, y yo tengo que saber cuánto, ¿sí? En qué volumen y por dónde. El otro estudio importante que hay que hacer son las napas freáticas. ¿Por qué? Porque hay que saber en profundidad por dónde corre el agua, si yo tengo napas que van a circular por debajo del terraplén que voy a construir, y si eso me va a afectar la futura estabilidad de los terraplenes o de esa base de asiento en la que voy a apoyar mi terraplén, ¿sí? Que obviamente va a estar condicionada por la posibilidad de que haya agua circulando por ahí. También es importante recabar todos los datos que puedan de los vecinos de la zona. O sea,
Cuando uno va recorriendo esa franja, si hay vecinos, si hay dueños de campo, uno le va preguntando y va anotando, hay que hacer una libretita de campo, donde uno va preguntando, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué conoce usted que haya pasado por ahí? Porque muchas veces uno pasa en una época del año donde quizás, por ejemplo, no haya lluvias, entonces generalmente no ve los problemas que puede sí existir y que pueden ser de conocimiento de la gente que vive en el lugar. Y que dice, mira, el agua acá me llega hasta los tobillos cuando llueve. Entonces ya un dato, quiere decir que quizá ahora lo veo seco, pero cuando llueve esa zona es plana, es baja o es una concavidad que acumula agua en determinados momentos y se va. Entonces eso tengo que tenerlo en cuenta a la hora del diseño porque me va a definir las alturas de los terraplenes si es que lo tengo que hacer, o la posibilidad de construir una obra, por ejemplo, hidráulica mayor o menor, o me dará la pauta de si algo está pasando. Después lo estudio con precisión para saber las dimensiones. Pero es muy importante detectar los lugares donde hay problemas previamente, y eso, la información que puede dar la gente que vive en el lugar es muy importante. En alguna época dicen, no me consta porque no soy tan viejo, pero que los ingleses cuando vinieron a hacer los ferrocarriles tenían ¿cómo se llama? Un botánico. El tipo que le hacía el trazado era un botánico, un tipo que le iba mirando el tipo de vegetación y las plantas que crecían y decía, mira, por acá sí, por acá no. ¿Por qué por acá no? Porque estas son plantas que se desarrollan cuando hay agua permanente durante un largo tiempo, o estas plantas no se desarrollan cuando hay presencia de agua. Entonces los tipos les iban guiando a los ingenieros cuáles eran las zonas vedadas y prohibidas a pasar, o cuáles eran las alturas de los terraplenes que eran más precisos, porque los tipos no tenían conocimiento previo de los niveles que alcanzaba el agua. En las zonas, sobre todo en las zonas bajas, como las nuestras, eso dicen que lo hacían de esa forma. Luego del trabajo creo que acá terminamos, del trabajo en campo, empezamos con los trabajos en gabinete, y que constan en principio de la creación y el armado de un modelo digital del terreno. ¿Qué quiere decir esto? Que yo necesito construir en la computadora esto también obviamente se hace en papel, no solamente en la computadora, sino que se hace en papel. Hoy ya casi evitaría hablar yo del papel, porque no se usa. Sí, después eso se traduce, el trabajo que se hace en computadora, se traduce en una documentación gráfica a través de una impresión de un papel, o bien de producir documentación en formato PDF, que es lo mismo, nada más que en digital, pero que termina siendo como una impresión papel. Entonces, el trabajo de gabinete es muy y tan importante como el trabajo previo. Ahora, como dije antes, el trabajo de gabinete es de buena calidad si el trabajo previo es de buena calidad. Si el trabajo previo de relevamiento de campo es de mala calidad, el trabajo de gabinete va a ser indefectiblemente de mala calidad. Y no porque el que dibuje sea malo, sino porque ya los datos no son representativos del terreno. Entonces, cuando uno levanta los datos del terreno, el próximo paso es realizar en la computadora una aproximación de ese terreno a un modelo digital en 3 dimensiones para tratar de reproducir la forma, y a partir de ahí hacer ese trazado de esa línea que veíamos al principio, esa línea verde, que representaba el 3D del camino. Eso me va a permitir hacer la modelación digital del terreno, que es muy importante, porque a partir de ahí yo puedo empezar a definir todos los aspectos de mi diseño, todas las partes visibles de mi diseño. Entonces, ¿qué influye en la modelación digital del terreno? Como le dije, la metodología y la calidad del relevamiento, la precisión de las coordenadas, especialmente la cota. La cantidad y la correcta distribución de los puntos relevados en el terreno para obtener un modelo representativo. O sea, no es necesario hacer una millonada de puntos si eso después no me va a representar el terreno, y tampoco es válido hacer poquitos puntos que no me representen la real forma, porque el problema en el modelo digital es que yo tengo puntos aislados que después un programa de computadora trata de saber qué pasa en el medio, ¿sí? Con un sistema de triangulación me permite establecer cotas del terreno aproximadas, de tal forma que me dé
una forma final del terreno lo más cercana a la realidad. Ahora, si yo puse puntos muy separados unos de otros y después en el medio no puse nada, la computadora me tira una recta entre un punto y otro. Entonces no sabe qué pasa en el medio. Si yo no le doy un dato en el medio que me diga, ojo que acá el terreno se levanta o se hunde un poco, entonces la computadora no me lo toma y por lo tanto me lo pasa de largo y ahí empieza a tener errores que en general, si no son de mucha magnitud, no representan grandes problemas, pero si son errores de gran magnitud, obviamente me pueden hacer meter la pata en grande, ¿sí? Y evaluar un proyecto muy mal. Creo que son y 45. No sé, Rolly, si cree que siga un poquito más. No, ahí está. Ya está bien, Bueno, Tulio. Déjale descansar. Acá lo único que le muestro es finalmente cuál es el resultado de un modelo digital de terreno, ¿sí? Nada más como para que cerrar un poquito el concepto. Esto que se ve acá, que parece un papel arrugado, surge de un relevamiento, ¿sí? Entonces, fíjense, estos son montañitas, valles, ¿sí? Acá se ve, bueno, la forma que tenga esto, la fidelidad que pueda tener esto con la realidad, depende de esa calidad de relevamiento. Esto, que es el modelo digital de terreno que se ve en una computadora, tal cual, como lo ven acá, en plano, se ve como se ve acá arriba, donde cada una de estas líneas acá que ustedes pueden ver es lo que yo le dibujé hoy. Esto es una montaña cortada en distintos planos y se ven cuando el color es más oscuro, es la parte más alta de la montaña, por eso el circulito, el representativo de las cotas es más chiquitito, y a medida que bajo la montaña se va agrandando, porque la base de la montaña se va agrandando hacia abajo. Entonces, esto que se ve acá en marrón es una montaña donde la parte de la base de la montaña y los valles son la parte verde, y esto va subiendo hacia la parte más oscura, que es donde se cierra el circulito, que es la punta de la montaña. Imagínense una pirámide, si yo la corto desde la base hasta la punta, en diferentes planos horizontales, ustedes van a ir viendo diferentes cuadrados, ¿sí? Cada vez, digamos, casi concéntrico o concéntrico, depende de cómo es la pirámide, ¿sí? Donde van a ver la base grande, un cuadrado grande, y a medida que se acercan a la punta, van a ir viendo cuadraditos más chicos, pero todo siempre uno concéntrico, como si fuera uno adentro de otro. Eso es un poco lo que se ve acá, ¿sí? Que es el corte de este terreno, como se ve acá, ¿sí? Este terreno, si yo le hago un plano así, uno de estos planos, de igual cota, representa una de estas líneas que se llaman curvas de nivel. Este es el resultado final de un relevamiento de campo y un modelo digital de terreno. Importante para poder, después sobre esto, diseñar mi traza de camino y poder llevar, digamos, el camino de un punto a otro con lo que las normas de diseño me dan como herramientas para poder hacer trazado. Bueno, cerramos acá entonces. O capa. Nos vemos más tarde. Ok. Tulio. Bueno. Tulio. Sí, señor. Sí, no, rápido nomás. Esta clase vos la vas a subir después, ¿no? Para poder bajarla en papel y obviamente grabarla, ¿no? Sí, en principio supongo estaba grabando. Dice, sí, de tener la grabación. Perfecto, sí, estaba. El tema sería tenerlo en papel nada más. Sí. La clase yo ya la subí. Esta no la subí todavía, subí la anterior. Esta digo. Esta la mando ahora por WhatsApp. Y así Perfecto. La tienen en el Power, y la grabación, ni bien la tenga, la van a tener. Muchas gracias. Listo, ok. Hasta luego. Gracias a todos.